los vecinos más cercanos han demostrado su solidaridad, su apoyo al pueblo haitiano. Y queremos aprovechar para agradecer a todos ustedes y ustedes, del pueblo dominicano y también del gobierno dominicano. La gente, los haitianos heridos, muchos han recibido apoyo en la frontera para rápidamente ver a un médico, tener un poco de atención medical. Y también hemos visto cómo el pueblo dominicano se ha movilizado muy rápido para traer comida, medicinas y muchas otras cosas al pueblo haitiano. Y las primeras personas que llegaron a mi casa después de ese terremoto fueron amigas dominicanas que vinieron desde la frontera del norte de Dajabón para venir a ver dónde estamos, porque no había comunicación a ese momento. Entonces les agradecemos al nombre del pueblo haitiano mucho. Yo sé que la gente que está aquí no son gente, la mayoría que ya conocía, es decir, que no es ahora que somos solidarios, ¿no? Es una amistad que ya, que dura mucho, a gente que yo conozco desde más de 10 años, pero que esa solidaridad se precisa mucho más. Y yo entiendo muy bien esa visita y les agradecemos. Aquí ustedes están en la oficina del GAR, Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados. Yo soy la coordinadora de ese grupo. Es una organización que trabaja sobre la promoción y la defensa de los derechos de los migrantes. Trabajamos mucho con la gente que son repatriados desde República Dominicana. Por suerte, somos una de las organizaciones, no muchas, que no colapsaron. Todavía nos quedó la casa, pero hay algunas cositas, pero se podía después utilizar la casa. Detrás hay un campamento, un campo de gente de la zona, porque la zona está completamente destruida. Como han visto, subiendo casi no se quedan muchas casas. Hay gente que viven aquí, que son ahora nuestros vecinos. Antes era un terreno un poco vacío, no había casa ahí. La misma noche del terremoto la gente acudieron aquí para encontrar un sitio donde ponerse. Y el muro de separación que estaba atrás también colapsó, entonces hace casi un solo con ese campo. Todavía no está reparado porque la gente no está utilizando. Están haciendo un baño por aquí. Después vamos a ver si podemos arreglar eso. Y mientras tanto es muy difícil para nosotros como oficina trabajar. Pero intentamos movilizar al personal de toda manera para hacer algo, para llevar un poco de ayuda a la gente. Y también nuestra zona de trabajo es sobre todo la frontera. Y en la frontera hay mucha gente también desplazados que dejaron Puerto Príncipe, que fueron hacia la frontera. Hay mucha gente, como han visto, en la zona de Jimaní, de Font Parisien, pero también en la zona de Belader, de Las Carobas, cerca de Elías Piñas, y también en la zona de Banica, Tomasí, toda esa parte, y Fontberet también, que es otra parte. Si ustedes se recuerdan, en 2004, Fontberet fue destruido y es una zona en las lomas, en las montañas, cuando también hubo esa inundación que golpeó mucho a Jimaní. Ahora tienen otro problema, mucha gente que se fueron allá, pero hay un problema de sequía y eso de agua. Entonces hay problemas en la capital con mucha gente que no tienen alojamientos. Hablan de 1 millón de personas sin casas, pero también en las zonas de desplazamiento también hay muchos problemas. Trabajamos el GAR sobre todo en la zona frontera, pero tratamos de hacer algo como podemos en la zona donde estamos, como aquí también, por donde yo vivo, en la zona de Coirebuque y también en Delmas.
Entonces, muchas gracias por esta visita. Como lo que tenemos, nos acordamos con Turbi, primero ustedes van a visitar ese campamento que es nuestro vecino ahora. Después vamos a dividirnos en grupos. Hay otra gente que van a venir para ayudarles. Hay un grupo que van a ir a 2 o 3 campos. Cité Soleil, hay un campo en la zona de Pupla, quizás en la zona de... non, je ne pas parce que nous connaissons que des gens qui travaillent, c'est la noire. Cafufey, quizás. Bueno, vamos a ver. Y después, alrededor de las unas, regresan en una otra oficina, que no colapsó tampoco, para hacer una reunión, para intercambiar un poco sobre lo que han visto, etc. Comer, yo no sé, hay que comer. Vamos a ver. Y después, ustedes, yo creo alrededor de las 3, según lo que me dijo Turbi. ¿Ok? Aquí tenemos algunos miembros del campamento. ¿Quién es que la come? Son 4, pero hay otra gente. Pero hoy, déjame decirle, como ayer hemos celebrado el mes de luto, se terminó, hubo una celebración oficial, pero van a seguir hasta el 17 de febrero con las celebraciones.